Despunta año escolar 2006. Húmedas aulas en Liceo Acuático de Lota empapan una revolución. Y de Lota a Santiago. PSU gratuita, el pase escolar gratuito y la tarifa escolar gratuita. Y el ministro de Educación soslaya. Han habido situaciones mucho más graves que esta. No dramaticemos. Y es removido. Asume otra autoridad. Responde el gobierno. Un Consejo Asesor Presidencial de Educación. Nos bajamos sumamente felices por los logros que hemos tenido como movimiento. O sea, había gente que de verdad quería volver a clase. Y por otro lado que venía el Mundial. Pero la pelota no se detiene y antagónicas fuerzas envían al Congreso nueva Ley General de Educación. Es por el bien de Chile. Aunque el resultado no es el esperado. Yo no tengo idea a quién se le ocurrió levantar las manos. Yo lo encontré un poquitito ridículo. Y acusación constitucional destituye a la ministra. Asume otra. No es sencillo. Ella quiere dialogar con nosotros y no nos está escuchando. ¡Agua! 2001 fue el mochilazo, 2006 fue la revolución pingüina. Hoy estamos en 2011 y han pasado los mismos 5 años. No quiero ser aquí numerólogo con el tema, Pero cambia el gobierno, cambia el ministro. He solicitado al ministro de Educación. Con la activa... Cambia otra vez el ministro. Se amplía el petitorio. Cambio realmente estructural sería un cambio constitucional. ¿Qué le parece que haya tantos petitorios hoy día acá? ¡Maravilloso! Cambia otra vez el ministro. ¿Optimista? Es acusado constitucionalmente. Hoy he sido destituido por el Senado. Cambia otra vez el ministro. Sí, presidente, juro. Y cambia el gobierno. Y en oídos del actual hombre fuerte en la cartera, aún resuena el anhelo del que el movimiento estudiantil y buena parte de los chilenos quedó a la espera. Esto al final se transformó en un movimiento social más que un movimiento estudiantil. Queremos un cambio constitucional. No solo ya para cambiar la educación, sino para transformar el país entero. Hoy, en El Informante, seguimos escribiendo esta historia. Gracias por estar en nuestra sintonía por Televisión Nacional de Chile, por TV Chile, canal 24 horas y 24horas.cl. Bueno, definitivamente este es un tema de los más importantes, sin duda, de los que se han discutido en nuestro país en los últimos años y que, como veíamos en la nota de Franco Ferreira, surge a partir de una protesta específica en algo, podríamos decir, tal vez más pequeño, que es la inundación de un liceo en Lota, pero que va creciendo, va tomando fuerza hasta que estamos hoy frente a una cuestión que es enorme y muy compleja, una modificación completa a nuestra educación. Por supuesto que nosotros vamos a abordar aquí en El Informante, y este es el compromiso que asumimos como programa, no solamente las universidades, sino que los centros de formación técnica, los institutos profesionales y también los colegios, los liceos, las escuelas. Vamos a tener programas también dedicados a ello porque no queremos agotarlo en un solo martes. Hoy nos vamos a concentrar en la discusión sobre las universidades y lo vamos a hacer con los rectores que están invitados en esta oportunidad, a quienes presento a continuación. Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Santiago, la USACH, está con nosotros. Muchas gracias. Universidad Pública y Estatal. Está Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Él representa a la universidad que en este caso es privada, pero miembro del Consejo de Rectores, o sea, con tratamiento estatal o, si se quiere, tradicional. Está con nosotros también el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, universidad privada, digamos, bien privada en este caso. Privada. Y el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes. Él es rector de una universidad que es privada, pero que, como la define él, tiene vocación pública. Con ellos vamos a conversar esta noche. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. A ver, estamos a las puertas definitivamente de una tremenda reforma educacional. Sin duda, la más importante que hayamos visto, por lo menos en las promesas, en las discusiones y en lo que han planteado los propios estudiantes. Quiero partir preguntándole, sin embargo, a partir de, digamos, debates que han tenido ustedes en público, y entiendo que en privado todavía más álgidos, si sienten que ha habido una especie de tratamiento diferente o diferente respecto de si es de una universidad tradicional, pública, privada. Parto con usted. Bueno, yo creo que el tratamiento que hemos tenido, si tú te refieres al ministro de Educación. Al ministro de Educación, ha estado el ministro conversando con los distintos actores, habló con las universidades estatales, fue bien deferente, nos recibió como universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores, y lo que sí tengo que decir es que tuvimos el tiempo necesario para expresar nuestras inquietudes, para escucharlo. Más de 2 horas y media. Yo también había tenido una reunión personal con él. Y el ministro también fue a una sesión oficial del Consejo de Rectores, en donde estuvo más de 1 hora y pudo responder todas las preguntas de los rectores. Así que me parece que desde el punto de vista de lo que uno puede decir, de la receptividad que hemos tenido nosotros como
universidades del Consejo de Rectores, me parece que el ministro ha escuchado. Del Consejo de Rectores, pero del CUECH, del Consorcio de Universidades Estatales, porque usted dijo en algún momento que sentía que había una especie de doble estándar o algo por el estilo. Sí, no, pero el doble estándar no tiene que ver con el ministro. No, pero más bien con sus pares. Habían dobles discursos, fue la frase que utilizó. Sí, pero aclaremos lo que yo dije porque es bien importante separar del ministro. Yo lo que dije fue que en la relación nuestra con el Consorcio de Universidades Estatales nosotros percibíamos como G9 que había un doble discurso porque había un discurso interno en el Consejo de Rectores y después había un discurso por escrito que era diferente. Ahora, lo que nosotros, la polémica que tuvimos con el ministro tiene que de otra índole. En este programa surgió la polémica, entrevistado por usted. Así es. En donde el ministro ahí expresó algunas aseveraciones que a nosotros nos parecieron inaceptables, en el sentido de que él expresó aquí, después lo corrigió y lo aclaró en público y en privado también. Lo que expresó aquí es que habría un elemento muy predominante de las universidades estatales en términos de generación de conocimiento, en términos de un patrimonio cultural que le pertenecerían a las universidades estatales. Eso nos pareció a nosotros que no es el Chile que nosotros tenemos desde hace 150 años y que desde hace más de 100 años, desde hace más de un siglo, muchas instituciones de vocación pública no estatal hemos estado colaborando fuertemente al desarrollo de la nación. Sí, dijo exactamente, para ser justo, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, que por más vocación pública que tengan las instituciones privadas, siempre pertenecen a un dueño. Usted, rector, define a su universidad como vocación pública, a pesar de que es una universidad privada. Sí. ¿Cómo entiende las palabras del ministro, entonces? A ver, primero yo quiero tocar el primer punto, que me parece clave. Distinguiría decir si hemos sido tratados todos y todos hemos sido consultados. Yo aquí tengo que distinguir, de hecho, a mí personalmente me dio una audiencia el ministro y yo no pude asistir por un motivo de afonía y el médico me prohibió hablar. No sé si sería con segundas intenciones. Pero no era el doctor del Ministerio de Educación. No era mejor para el ministro. Pero no puedo dejar de señalar aquí que habiendo 59 universidades, más de la mitad no pertenecen al CRUCH. Hay universidades muy buenas, la Universidad Diego Portales, la Adolfo Ibáñez. Más de la mitad de los alumnos no pertenecen al CRUCH. Por lo tanto, usted sí se siente discriminado. Pero es obvio, en un país democrático, que se haya llamado a los alumnos de secundaria, los universitarios, que se haya llamado a los profesores, que se haya llamado a la gente del CRUCH, me parece espléndido, es lo lógico. Pero que más de la mitad no hayan sido ni siquiera consultados. Es un escándalo en un país democrático. Existimos por ley. Entonces yo quería decir eso y creo que tiene que quedar sumamente claro. Yo no creo en una reforma y no creo en el CRUCH si no tiene una visión de conjunto del sistema. ¿Puedo agregar un...? Déjame aquí, sí, a ver. El CRUCH representa hoy día el 20% de la matrícula de primer año de la educación superior y un tercio de los alumnos del sistema. Entonces a mí me parece increíble que se diga que el ministro ha hablado con todos cuando no ha hablado con el 70% de los alumnos del sistema. Hoy en día el 60% de esos alumnos están en institutos profesionales, centros de formación técnica. Tú dijiste al principio, vamos a tener un programa acerca de ello, el ministro nunca lo ha mencionado. Son esos centros de formación técnica e institutos profesionales los que concentran el 70% de los alumnos más pobres del sistema. Entonces, cuando el ministro dice que tiene una particular preocupación para las universidades públicas que representa el rector Solesi, se está refiriendo al 10% de los alumnos. 16 del stock, 10% del ingreso. Entonces, cuando dice que va a hablar con el CRUCH, sigue hablando de una minoría. Entonces, esta no es una reforma a la educación, esta es una reforma a un grupo que captura hoy día el 60% de los recursos del presupuesto y que siempre ha estado más organizado y pelea porque tienen funciones públicas que nadie conoce, pero en definitiva, ¿no es cierto?, el ministro sigue pensando en una minoría del país. ¿Cómo responde el rector Solesi? El único representante aquí de la universidad estatal. Me parece bien eso. Con uno basta. Vamos a ver. Yo creo que en primer lugar... A pesar de que el rector Sánchez también es del CRUCH. Pero dijo estatal. No, está bien, estatal, pero tiene tratamiento estatal. Claro, a ver,
Yo creo que, en primer lugar, muchas de las cosas que se dicen aquí son absolutamente ciertas. Yo no puedo responder por el ministro si no invitó a A, B o C o D. Diga, a mí me gustaría que invitara a todos. Me parece que es lo legítimo. Ahora, ¿por qué representamos hoy día nosotros el 16% de las universidades estatales? Porque la política que se ha aplicado en este país es la destrucción de la educación pública, representada por la educación del Estado. Entonces eso significa aminorar lo más posible, no entregarle recursos de tal manera, limitarla en su crecimiento a no más del 6%. Eso significa que a la larga se tenía que producir un proceso que finalmente iba para dar cabida a toda una instalación de universidades privadas que cuando nacieron claramente bajo ciertas condiciones legales que establecía que no iba a haber, entre comillas, financiamiento estatal, digamos, para esas instituciones. Entonces, yo creo que aquí el problema no se resuelve con la realidad de hoy. Hay que mirar un poco lo que ha ocurrido desde la reforma de 1981, donde habían 8 universidades, y hoy día hay 59, como dijo el padre Montes, digamos, 59 universidades. O sea, algo cambió en el país, algo se hizo mal. Nosotros pensamos que, desde el punto de vista de las universidades estatales, hay una iniquidad de origen, que cuando se fijaron los aportes fiscales directos, las universidades estatales en promedio quedaron, cada una per cápita, digamos, con 2.000 millones de pesos menos del 2012 que sus pares del Consejo de Rectores. Y eso, si uno lo ve en 31 años, es una cantidad impresionante de recursos. Y podríamos estar produciendo mucho más, atendiendo mucho más alumnos, no ser el 16, sino que ser mucho más que el 16, que es lo que nosotros aspiramos. Ya, déjeme ir un paso atrás primero, que creo que es importante porque se tienden a confundir muchos conceptos aquí y uno de ellos, probablemente el que ha sido materia de debate bien interesante, intercambio además de editoriales de los diarios, es las universidades públicas respecto a las universidades estatales. De hecho, lo público y lo estatal. Y quiero preguntarle a usted, rector, porque aquí, de hecho, si uno revisa material, el mismo rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ante una pregunta, ¿qué entiende usted por universidad estatal y pública? Él dijo, para mí lo público es lo estatal. Eso hoy día está superado, eso es propio del siglo XIX. La Universidad Napoleónica genera una unidad entre Estado y universidad porque genera un nuevo sistema universitario. Eso con el tiempo, ¿quién ha leído a Rawls? ¿Quién ha leído a Habermas? A Hannah Arendt, a Taylor? No puede no saber que lo público es más que lo estatal. Y yo pongo un ejemplo, el movimiento estudiantil que nos ha remecido por dentro, que toca problemas radicales del país, ¿es privado o es público? Es obvio que es público. Pero no es estatal. Pero no es estatal. Entonces, lo estatal es público, pero no todo lo público es estatal. Y yo soy de universidad, me molesta que se piense que una universidad puede ser, entre comillas, privada, porque yo creo que el Estado tiene algo que decir en mi universidad. Por eso yo digo que tiene obligaciones públicas, el Estado me tiene que poner parámetros, tener controles, aunque no me dé plata, porque la educación es un fenómeno con externalidades públicas y que tiene un influjo enorme en el país. Entonces, yo le diría al propio rector de la Chile, con el mayor respeto, cuidado, no le prive al Estado la posibilidad de intervenir en el conjunto del sistema en visión del bien común, que tiene que tener una palabra que decir. Después podemos hablar sobre el pluralismo, que está muy ligado. Un detalle. Primero quiero saber si está de acuerdo con lo que dice el rector Montes. Usted, como representante de una universidad estatal, sí, lo público y lo estatal tienen esta diferencia. Yo he llegado a superar ese tema, digamos. Si uno mira los organismos internacionales, la UNESCO, la ONU, qué sé yo, todos los que tienen que ver y hablan de educación, digamos, la OECD, ellos definen la educación pública como aquella que entrega a los agentes del Estado. O sea, colegios del Estado, universidades del Estado, etc. Esa es la definición internacional. Yo creo que discutir si esto es un bien público ya o no es un bien público, si esta institución hace cosas públicas o no las hace públicas, yo creo que no tiene mucho sentido para nosotros hoy día, digamos. Yo creo que el mundo nuestro se divide, perdón que lo diga de esa manera, en estatales y no estatales. Y dentro de las no estatales hay instituciones que son con apoyo del Estado, que lo han sido durante mucho tiempo porque tiene una tremenda tradición y una tremenda productividad. La Universidad Católica. Claro, y otras universidades que son privadas sin apoyo del Estado. Ese es mi... Para obviar un poco esta discusión. Están hablando usted, rector Benítez. Yo creo que me encanta lo que dice el rector para justificar que algunas instituciones reciban recursos del Estado porque tienen una tremenda contribución al país. La mitad de las instituciones estatales
no tiene contribución en investigación, de la cual se ufanan tanto, ¿no es cierto? Hay 3 de las 9 que representa el rector Sánchez que tampoco. Si uno las mide por cualquier índice, no son buenas universidades relativamente al resto. Entonces, la verdad aquí es que hay un grupo de universidades privilegiadas, llámense estatales o privadas antiguas, por decirlo así, porque resulta que nosotros tenemos 30 años, pero nunca vamos a ser tradicionales. Fíjate que la palabra tradicional se supone que, no sé, vamos a ser viejos eternos, pero no tradicionales, porque es una cosa rarísima, ¿no? Ahora se está tratando de decir que no son tradicionales, son públicas no estatales. Y yo creo que nosotros estamos inventando palabras a una velocidad vertiginosa. Entonces, si fuera por calidad, si fuera por alumnos de escasos recursos, si fuera por contribución, las platas se repartirían de otra manera. Acá las platas se reparten por criterios políticos, eso hay que asumirlo. Unos quieren más plata para las estatales, otros para las que son más antiguas, pero este no es un sistema de justicia que premie, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hacen algunas universidades. Déjame preguntar entonces al rector Sánchez si usted estaría dispuesto a incluir dentro del Consejo de Rectores del CRUCH a más universidades privadas. Sí, antes de contestar esa pregunta quisiera volver un minuto al tema de lo público y lo estatal. A mí me parece, como dice el padre Fernando, que eso está bastante superado en un mundo moderno. Yo pienso que, por supuesto que lo estatal es público, pero hay muchas instituciones, no solamente universitarias, en nuestro país y en otros países que desde lo no estatal colaboran y muchas veces mucho más que lo estatal a lo público. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me hacías, evidentemente que sí, yo lo he puesto por escrito desde hace mucho tiempo, en diarios, en columnas, en el sentido de que el Consejo de Rectores tiene que tener una modernización y me parece que no es el propio Consejo de Rectores, tendrá que ser un agente externo que tendrá que evaluar a las instituciones y si la institución que dirige el padre Fernando cumple con ciertos estándares que haya que definir, me parece que perfectamente puede tener en el día de hoy aportes estatales por el servicio que cumple. Difiero de lo que dice Andrés Benítez en el sentido de que vamos a determinar solamente por investigación la vocación pública. Obviamente que nosotros representamos instituciones que están muy fuertes en investigación, eso es cierto, pero también representamos instituciones que están, por ejemplo, muy fuertemente arraizadas en regiones y eso tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme estar en la 9ª región, la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica de Temuco, y participar del desarrollo regional. Piensen ustedes que 8 de las 9 instituciones que yo represento al interior del Consejo de Rectores, como G9, son instituciones de regiones, tienen su casa central en regiones, hacen la vida comunitaria. ¿Cuál es la importancia que tiene la Universidad Austral en la región, en la ciudad de Valdivia? ¿Cuál es la importancia que tiene la Universidad de Concepción en Concepción? Entonces yo creo que un elemento, por supuesto, muy importante es la investigación, pero también hay elementos de formación de personas, de formación de áreas falentes. No sé si todos lo sienten de la misma forma. Entiendo que está el presidente de la Federación de la Universidad de Talca sentado por aquí, Carlos Muñoz. Ahí está. Carlos Muñoz, me gustaría preguntarte a ti, porque tú eres representante de la Universidad de Talca, ¿sí? Si efectivamente sientes que esta discusión incluso está abarcando las universidades de regiones o más bien se sienten postergados en este debate. Mira, creo que aquí hay una especie de concentración de los recursos, primero en Santiago, entre las universidades del Consejo de Rectores, que están en Santiago, independientemente sean estatales o no estatales. Pero también creo que hay una abierta discriminación hacia las nuevas universidades con rol público, como los rectores de las universidades que nos acompañan, y que efectivamente no veo un compromiso real, por ejemplo, el rector Solesi, con apoyar esta diversidad de proyectos, con apoyar esta diversidad de opiniones frente a la educación. ¿Puedo hacer una aclaración respecto a las regiones? Simplemente decir que la Adolfo Ibáñez, que nació en la 5ª región, entonces como pública en la 5ª región y no lo es en Santiago. Yo creo que el argumento de regiones, por lo más la Universidad de Talca, una gran universidad, se cae por su propio peso. Hay tantas universidades privadas como públicas y tradicionales en las regiones, ¿no? Rector de Monte. Me permite una cosa con relación a las regiones. Yo encuentro razonable que el Estado haya generado universidades regionales. Lo que me parece gravísimo es que el Estado no las financie como debe de hacerlo. Y eso en parte, perdón, puede ser que estoy como obsesionado, en parte por el CRUCH. El CRUCH había una torta que había que repartir y se repartió desigualmente. Hoy día recibe 3 millones el año 12,
2012, por alumno la Universidad de Chile recibe 3.200.000 pesos, mientras la Universidad de Iquique, que es carísima, si la quiero tener buena, recibe 900.000 pesos. Yo quiero que esa universidad del Estado se estudie cuánto cuesta y se le dé la plata para que no tenga que venirse a Santiago a competir con la Chile. ¿Qué anda haciendo la Universidad Arturo Prat? Creada por el Estado, y si es estatal tiene que seguir la política del Estado, creada para que sea una universidad regional. ¿Qué anda haciendo en Victoria? Tiene que ir a buscar alumnos porque no le dan plata. Entonces, a mí me parece que si tenemos universidades estatales hay que financiarlas bien, hay que estudiar sus costos y hay que estudiar cuáles se justifican verdaderamente para que sean de primerísima calidad. Déjeme partir, quiero avanzar un poquitito en este punto, porque ya que toca ahí ese aspecto, me gustaría primero, digamos, en la esencia de esta discusión a partir de la reforma, estaba la gratuidad. Y quiero saber, voy a preguntar a los cuatro, parto con usted, rector Solesí, si la gratuidad o la educación gratuita debe ser para todos. Yo he señalado que en un principio yo no estaba totalmente de acuerdo con la gratuidad para todos. Hoy día, después de estudiar casi 1 año, 2 años, digamos, el tema, estoy absolutamente convencido de que es posible en Chile tener gratuidad para todos. Y que con los impuestos que deberían pagar las personas que reciben mayores ingresos, alcanza además para pagar, yo diría, la matrícula y el arancel de muchos jóvenes chilenos en este país. Fíjate que hay 1.200 personas en este país que ganan 450 millones de pesos mensuales per cápita. 1.200 personas. Si le aplicamos el 10% de impuestos a esas personas simplemente, tienes una cantidad de plata increíble, digamos. O sea, yo creo que lo que pasa es que los impuestos en Chile están mal calculados, digamos, y probablemente van a quedar nuevamente mal calculados. Si uno compara lo que ha ocurrido en los países que han logrado una educación de primer nivel, que son primeros, que tienen profesores bien pagados, Finlandia, Suecia, lo que tú quieras, esos países que hace 30 años hicieron la reforma tributaria que estamos tratando de hacer nosotros hoy día. Hace 30 años. Y hoy día están empezando a cosechar y a ordenar su casa en términos de resultados. Ya, la misma pregunta para el rector Benítez. Yo estoy en total desacuerdo con la gratuidad para todos, por 2 cosas. Porque, primero, no basta con tener los recursos. ¿Cuál es el uso de esos recursos alternativos? Aquí se habla mucho de educación. La educación no va a solucionar los problemas de la gente si no hay buena salud, no hay buena política de vivienda. No nos olvidemos de eso. Por lo tanto, esta reforma, que si es que recauda 8.000 millones hoy día el ministro, anunció que iba a gastar 3.000 o 4.000 en eliminar el financiamiento compartido de los colegios. Se va a ir la mitad de la reforma en meter plata que ya estaba. Es decir, va a reemplazar plata pública por plata privada, ¿no es cierto? Ahí no mejora nada la educación. Entonces, yo pienso que hay 2 cosas importantes. Quienes pueden pagar la educación, la pueden pagar, como por lo demás lo dijo la presidenta Bachelet cuando llegó a Chile, le preguntaron si su hija tenía que pagar o no la universidad, y dijo que sí. Después se arrepintió, igual que el rector Solés, a lo mejor estudió también. Había estudiado. Muy distinto de arrepentirse. Segundo, ya que les gusta mencionar a los países como Finlandia y todo eso, las 20 mejores universidades del mundo, 15 son americanas, todas ellas cobran, incluso las estatales, a quienes pueden. ¿Gratuidad para todos? A ver, yo tengo distintas, me acerco, y el ideal yo lo considero que sí. Creo que, porque el problema de fondo es en este país hoy día la equidad. No puede ser que los pobres estén concentrados en educación de mala calidad. Absolutamente. Eso es absurdo. Yo creo que no se resuelve el problema trayendo a un muchacho de una población y metiéndolo en un colegio de primera. Uno lo desclasa. Hágale un colegio de primerísima calidad en la población, de modo que pueda entrar a la mejor universidad. Eso significa que estando en el ideal, yo hoy día diría, cuidado, si lo podemos hacer hoy día, fantástico, pero no descuidemos que la cuna es la raíz de todas las iniquidades en Chile. El clasismo de este país es brutal, hay universidades mejores y se concentran en las universidades mejores la gente de más plata. Y eso es gravísimo para el país. Entonces, ojalá que se pueda dar gratuidad, pero primero resolvamos bien el problema de la básica. Y la segunda cosa que quisiera decir, me preocupa sobremanera que nos reunimos los rectores, nos reunimos aquí y el tema de la plata es lo fundamental. Súper importante en la vida el tema de la plata y para que las cosas funcionen y todo. Pero aquí hay un problema de equidad, de calidad. Vamos a tener una ley nueva de la calidad de las universidades.
el mercado está metido hasta en la manera como hacemos la investigación, un problema de calidad profunda. O sea, esto es gravísimo, que un profesor no puede hacer una investigación de primera si no le doy bonos. Es un sistema de dinero que es un escándalo. Un escándalo. A mí me daría pena que si yo tuviera a Einstein delante le diga para que invente la relatividad, que tiene un bonito de 3 millones de pesos. O sea, aquí hoy día las universidades, para competir, porque estamos en un sistema de mercado, y eso es lo terrible, estamos en un sistema de mercado, las publicaciones ISI se pagan para poder mostrar más publicaciones ISI. Y no se paga que un profesor sea mejor profesor y se preocupe de sus alumnos. O sea, los criterios de calidad en torno al dinero, y eso es gravísimo. Ese es un problema de la sociedad chilena, que se mercantilizó en los últimos 30, 40 años. Hasta el alma. No solo el problema de la gratuidad, no solo de los aranceles y del lucro, hasta la manera como estamos compitiendo en las universidades, el ranking, los criterios de ranking. Es un escándalo, es una competitividad que no nos hace colaborar en torno a la verdad. ¿Cómo nos ayudamos? Rector Sánchez. Primero, si la gratuidad debería ser para todos. Sí, yo pienso que esto es un proceso. Y en el proceso tiene que ver con el desarrollo del país y la posibilidad cierta de financiamiento. Quiero recordar que en el mismo programa de gobierno aparece este proceso de 4 años, avanzar hacia un 70%. Me parece que hoy día hay que darle apoyo a la gente que realmente necesita, que será un 60, un 70, un 80. Eso tendremos que irlo viendo, los expertos. ¿Y avanzar hasta dónde? ¿Hasta el 100? Bueno, podemos avanzar hasta el 100 si es que el desarrollo del país lo permite, pero yo no puedo decir hoy día si eso va a ser a 6 años, a 10 años, a 20 años. Porque cuando nos comparamos con países como Finlandia u otros que tienen 5 millones de habitantes, que tienen resuelto otros problemas enormes, que tienen un desarrollo muchísimo mayor que el de nosotros, yo quisiera desde esta tribuna enviar una solidaridad con la gente que lo ha pasado muy mal en Valparaíso. La semana pasada ustedes tuvieron un programa dedicado a eso, la gente que lo ha pasado muy mal en el norte, en el terremoto. Bueno, son personas, son chilenos que necesitan un apoyo muy importante y van a haber recursos que cuando se invierten en un área no se pueden invertir en otro. Entonces pienso que es un proceso que nuestro país tiene muchas falencias, muchas debilidades y que obviamente la educación es crucial, pero tenemos que ir dando los pasos en la medida que podamos. Ahora, tengo que comentar sobre lo que dice el padre Fernando, que encuentro muy razonable su mirada, pero también yo pienso que nosotros somos agentes de cambio al interior de nuestras instituciones también. O sea, en nuestras instituciones no es que alguien venga y nos vuelva loco con un ranking. Todo depende de cómo nosotros consideremos ese ranking, todo depende de cómo nosotros valoremos lo que hace un profesor en docencia. Obviamente que una publicación científica está ahí y es objetiva, pero nosotros en nuestra institución valoramos mucho el tiempo que le dan los profesores a los estudiantes, valoramos mucho a través de reconocimiento, la evaluación de los estudiantes hacia la docencia de los profesores. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que siempre considerar que es el cambio interno, personal, y el cambio a nivel de la institución lo que puede ir haciendo un desarrollo diferente a lo que el mundo, la sociedad pareciera imponernos. Una pregunta, pero esta bien rapidita, a ver si veamos hay coincidencia o no. ¿Debiera ser un subsidio a la demanda, es decir, al estudiante entregarle el voucher o la plata o como sea, o a la oferta, es decir, pagarle a la universidad por cada alumno matriculado? A la oferta. Claro, a la oferta. ¿Subsidio a la oferta o a la demanda? Rector Benítez. Yo creo que es muy importante el subsidio a la demanda. O sea, hay que ver de los dos, ¿no? Hay subsidios a la oferta y a la demanda. Toda la investigación está hacia la oferta. O sea, son los investigadores los que compiten por los recursos que hay, pero obviamente el alumno debe recibir un crédito para poder estudiar o se le dará gratis o por una beca. En todo caso, te quiero decir que aquí nadie está diciendo que la educación va a ser gratuita. Lo que nos estamos preguntando como sociedad es si hay que pagarla con impuestos o de bolsillo al tiro. Ese es al tiro, ¿no es cierto? Aquí es si va a ser un impuesto más alto para los profesionales, porque esa es una de las ideas que anda rondando, ¿no es cierto? O si hay que pagarla ahora. Por lo tanto, gratis, nadie va a estudiar. A ver, si tú me preguntas qué financió la oferta, la universidad directamente o la demanda, nuevamente yo digo, el ideal para mí es que sea la oferta, el ideal. Pero, ¿cómo calculo para que honestamente vean los costos reales que yo tengo? Porque si no empiezan los apoyos políticos y apoyan a unos y no a otros. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo.
hoy día quieren hacer un arancel de referencia, que es hasta eso se puede cobrar, entregar. Yo digo, yo estoy de acuerdo, pero tiene que tener en cuenta que todas las universidades del CRUSH reciben aportes directos del Estado. Entonces pueden tener aranceles más bajos. Si yo no los tengo, ¿qué hago? Tengo que sacar, para poder pagar a los profesores, tengo que pedírselo a los alumnos, porque no recibo aportes directos. Yo feliz que me ayuden a financiar, pero tiene que ser calculado de manera con equidad, con seriedad, en razón de los servicios sociales que se prestan y la calidad académica, la investigación, etc. Con todo, yo volvería a decir que no me gustaría seguir personalmente en el asunto sino discutir sobre las calidades, pero en fin. Sí, es que quiero avanzar en un punto que usted mismo planteó hace un rato, pero que se cruza con esto ahora, si el subsidio es a la oferta, es decir, a la propia universidad, y cómo finalmente no podemos caer en una trampa, ¿no? Que está derivada en el hecho de que estamos, da la sensación, vendiendo siempre universidad para todos, a pesar de que, como bien decía el rector Benítez, aquí nos encontramos con un gran porcentaje de estudiantes que no van a parar a las universidades, pero que en el fondo, en el sueño que se ha establecido, pareciera ser la universidad el mayor atractivo para un estudiante, y no todos tienen las capacidades. Es bien políticamente incorrecto decirlo, pero definitivamente encontramos aquí alumnos de colegios, de establecimientos educacionales que no están con las materias lo suficientemente claras, digamos, para poder dar el desde. No, está bien. Ni siquiera en el sueño. Yo creo que, a ver, hoy día uno podría decir, hay un 60%, mira, fíjate, en este país se discutía por qué había más estudiantes universitarios que técnicos profesionales. Y éramos la rareza del mundo, hasta que nos dimos cuenta de una cosa, que no había crédito para estudiar en los institutos. A todo el mundo se le había olvidado. Bastó que pusieran el crédito en los institutos profesionales y centros de formación técnica para que hoy día un 60% de los alumnos estudien ahí. Yo no sé hasta dónde ellos están obligados, o hay vocaciones, no todo el mundo quiere ir a la universidad, en ninguna parte del planeta la gente quiere ir y no se sienten castigados. En Alemania, en segundo medio le dicen a los estudiantes, usted va a la universidad, usted va al instituto, nadie está frustrado. Hay gente que quiere ser técnico. Los países necesitan más técnicos que profesionales. El senador Quintana quiere poner cuotas a las carreras universitarias. ¿Cómo se entiende eso con universidad para todos? En ninguna parte hay universidad para todos. Primero, por vocación. Segundo, los países no requieren eso. Rector Sánchez. Sí, yo creo que el tema debiera de enfocarse de otra manera. Yo creo que es educación superior para, ojalá, todos los jóvenes. Pero la educación superior tiene educación universitaria, educación técnica, educación profesional. Nosotros tenemos realidades de excelentes institutos profesionales y centros de formación técnica en este país. También hay algunos con bastantes problemas de calidad, pero los que forman muy bien... y con serios problemas de fiscalización para saber si realmente entregan lo que ofrecen. Exacto, pero estoy hablando de los que realmente son un aporte. Y conocemos perfectamente la palanca de desarrollo social que esos institutos profesionales y centros de formación técnica tienen. Y el país tiene que avanzar hacia otros estándares de país desarrollado, en el sentido de que Canadá, distintos países, uno puede estudiar 2 años, ir al mundo laboral, volver al instituto profesional o a la universidad, completar su estudio, llegar a 4 años e incluso llegar hasta sacar un doctorado. Nosotros tenemos en Chile muchos establecimientos como estancos. Pareciera que alguien estudia y después trabaja y hasta ahí llegó. ¿Por qué no flexibilizamos esta educación? Y en ese sentido, la articulación entre los IP, CFT, con algunas universidades es importante. Nosotros tenemos experiencia en la Universidad Católica con la Fundación Duoc UC. Me gustaría que fueran más estudiantes que interactuaran y articularan, pero creo que es un piloto que es muy interesante para el desarrollo del país. ¿Quiere decir algo, padre? A ver, el tema ha estado en el centro de la discusión de la reforma universitaria desde Ortega y Gasset, cuando él toca el tema de la misión de la universidad y lo que es la sociedad de masas. Si hay alguien que ha pensado el tema de manera interesante, fue el filósofo chileno Jorge Milla, que analizó la universidad y es un avance fantástico de la sociedad en que se pueda masificar la cultura. Que hoy día, cuando yo era joven, a la universidad y a la educación superior llegaba una élite absolutamente restringida. Este es un proceso notable para el país. Notable con tal que haya calidad, y en esto estoy de acuerdo, ojalá que se hable de educación superior y no que todos a la universidad. Que ojalá el país llegue a tal nivel de cultura que todos puedan tener una buena educación superior.
educación, niveles de conocimiento, uso de técnicas, etcétera, que los pongan, porque la sociedad hoy día se ha masificado y eso tiene que ser enfrentado por la educación. Ahora, ¿cómo haríamos, déjeme preguntarle, rector, y porque me tengo que ir a la pausa, cómo haríamos el proceso de selección? ¿Por qué habría un estudiante, bajo los criterios más o menos que hemos estado discutiendo, querer estudiar en una universidad A, no sé, en la universidad de usted, la Universidad Alberto Hurtado, la universidad de la que usted es de rector, no va a ser preciso, estos temas muy delicados, o que en la Universidad de Chile o la Universidad Católica? ¿Por qué habría de preferir una respecto de la otra? ¿Cómo se corta ahí? ¿Cómo se establece eso? Dejo planteada esta pregunta porque aquí también, si estamos hablando de cuotas y estamos hablando de equidad, esto puede ser un tremendo problema, un tremendo dilema, y particularmente para ciertas casas de estudio. Y hay otro punto que quiero dejar planteado ya, porque aquí hay varios rectores sentados aquí que han planteado que no todas las universidades son en estricto rigor universidades, con suerte centros politécnicos, por decirlo así. Me gustaría que habláramos de eso en un rato más, porque a todos se les ha puesto el mismo título. Vamos a la pausa comercial, estamos hablando de educación superior, hoy de las universidades. Es El Informante. Volvemos. De vuelta en El Informante, debatiendo sobre reforma de la educación superior. En este caso estamos hablando de las universidades. Ya tendrá su momento en el programa también los centros de formación técnica, los institutos profesionales y también los colegios. Decía yo antes de la pausa comercial, le pregunto a usted, rector Solesi, primero, si es que efectivamente una reforma promete que el estudiante va a poder elegir la universidad en la que pueda estudiar, que en el fondo no se le va a discriminar. ¿Cómo van a elegir ustedes a su vez o van a hacer el proceso de selección para saber a quién aceptar y a quién no? Tienen un cupo, digamos, limitado. Obviamente que yo espero que a la universidad lleguen, ojalá todos los jóvenes, pero los que tengan talento. Los talentos están distribuidos uniformemente en la sociedad y por lo tanto todos ellos tenemos que acogerlos de alguna manera. Hoy día hay mecanismos que probablemente no reflejan exactamente todo lo que nosotros quisiéramos. Está la prueba de selección universitaria, está el ranking de nota, que el Consejo Rector ha hecho un tremendo esfuerzo en aceptar esta política de inclusión que ha sido muy, muy provechosa y muy bien vista, digamos, a pesar de que todavía los resultados son marginales, pero que muestran que aquellos chiquillos que son los primeros en sus colegios, por muy pobre y muy vulnerable que sea el colegio, digamos, el estudiante es capaz de superar si nosotros le damos un apoyo adecuado en el colegio, porque tienen otros hábitos muy importantes y son muy interesantes. Pero obviamente no todos podrán ir a la universidad, digamos, o sea, algunos van a quedar fuera, algunos van a ir a instituciones universitarias, como como señalaste tú recién, digamos, en el sentido de que pueden haber universidades que no son universidades, ¿ya? Que son college o que simplemente son menos que college, irán ahí, no sé. Mientras no se engañe al estudiante y a la familia, yo creo que podría ser aceptable, digamos, pero el tema es complicado en el país en eso. Ya, ahora, por lo tanto, aterricémoslo. Por lo tanto, ¿cómo lo haría la Universidad de Santiago para seleccionar cuando se supone que todos eventualmente quisieran ir a la Universidad de Santiago? Nosotros seleccionaríamos, la Universidad de Santiago seleccionaría, ojalá idealmente solo por ranking, pero estamos en el Consejo Rector y adherimos al sistema que se impuso, digamos, en un momento y que fue pionero en el país y es un ejemplo para el resto de ¿cómo se llama?, de Latinoamérica, que es el sistema. En Brasil los estudiantes andan universidad por universidad dando exámenes, y no terminan nunca de dar exámenes y después buscando los resultados, digamos, para ver dónde quedar. Y eso ocurre en muchos países, entonces yo creo que... Ahora, respecto a los CFT y los EP, son muy importantes. En la mayoría de los países, como señalaba el rector Benítez, a los estudiantes europeos, se les dice, usted va acá, usted va allá y no hay nada que hacer, digamos. Y todos van tranquilos, nadie se frustra, todo sin ninguna... Eso sería imposible en Chile, digamos, por el afán ese que tenemos en algún momento de llegar solo a la universidad como aspiración. Pero Chile necesita muchos técnicos en la minería, la cantidad, el déficit que hay de profesionales y de técnicos en Chile es enorme para poder satisfacer la demanda de la minería, especialmente. ¿Cómo se selecciona? Déjeme preguntarle primero al rector Sánchez cómo se selecciona. Si es que todos quisieran ir a la Universidad Católica, la promesa es que pueden ir a la universidad que quieran. Claro. Yo creo que es un valor que tiene el país de tener una prueba de selección, una batería de elementos de selección que involucran hoy día a 33 universidades. Son las 25 universidades del Consejo Rector y 8 universidades, de las cuales 2 de ellas están representadas aquí en este foro. Nosotros hemos tenido solicitudes de más universidades por ingresar a este sistema único. Creo que tenemos que avanzar mucho en la calidad de este proceso de selección. Nosotros tuvimos hace un tiempo
un informe internacional sobre la prueba de selección universitaria. Estamos corrigiendo muchos defectos que tiene esa prueba. Este es un proceso que va a tomar 2 o 3 años más de corrección. Como dice el rector Solesi, junto con las notas, el ranking también aporta. Y a lo mejor hay otros elementos en los próximos años que podemos ver que aportan a este proceso de selección. Pero creo que es vital que nuestro país tenga un proceso de selección universitaria en donde los mejores puedan optar por la universidad que les parezca. Me parece que uno de los valores de estas universidades de vocación pública es tener un sistema meritocrático y que seleccione a todos por igual. El tema es que hay que mejorar ese sistema que tenemos hoy día y ellos, los estudiantes y sus familias, decidirán dónde ponen sus primeras opciones. ¿A usted le gusta la PSU? La PSU como tal no me gusta, la PSU como tal hoy día, pero sí me gusta una prueba de selección universitaria que evalúe contenidos. Me gustaría que todos los estudiantes tuvieran acceso a los mismos contenidos, por lo tanto, orientar la prueba con los currículum y todos esos elementos vamos avanzando hacia ello. Cuando estaba la prueba de aptitud académica también habían algunos elementos a solucionar y me parece que es una discusión bastante técnica. Hemos tenido asesoría externa de cómo mejorar esta prueba de selección universitaria. Pero sí lo que me gusta es que Chile tenga un proceso de selección para que los mejores, los más talentosos, los con mayor esfuerzo, puedan optar a las mejores universidades. Está aquí en el público el presidente de la FEUSACH. Quiero preguntarle, deme un segundo, quiero preguntarle al presidente de la FEUSACH sobre la PSU. Ya voy al tiro con usted, rector, pero Tacuri Tapia, tú estuviste en la reunión con el ministro de Educación, ¿no? No, pero entiendo que sí, sin embargo, se le dijo a los estudiantes, y corrígeme si me equivoco, que en el mediano plazo se va a eliminar la PSU, que eso fue lo que planteó el ministro. Sí, o sea, se planteó que de un periodo de 7 años ya se acabaría la PSU y que se avanzaría en un modelo que tome más en conocimiento las habilidades, más que como se ha visto en la prueba estandarizada hoy día como la PSU. Ahora, esto es lo que planteó el ministro. Claro. ¿Y qué modalidad alternativa a la PSU está pensando? Sí, o sea, hay una brecha y en realidad la reunión con el ministro tuvo esa tónica de que se abrieron muchas puertas, pero a la vez no hay nada concreto que veamos que, más allá de los plazos que se han dicho, haya algo que podamos visualizar hoy día como movimiento estudiantil. Entonces, en realidad, en temas de acceso, hoy día, por lo menos nuestra postura, es un rechazo no solamente a la PSU, sino a la prueba estandarizada como una medición de calidad. O sea, en eso también cae el CIMSE, por ejemplo. Entonces, hay en realidad hoy día un debate abierto en temas de acceso y que yo creo que dice mucho y dista mucho hoy día de lo que se ha visto, por lo menos en este debate. Rector, lo dejé con la palabra, pero aprovecho de preguntarle, pues si esto que uno va a poder elegir la universidad, ¿por qué habría de querer un estudiante, por ejemplo, ir a la suya y no ir a la Católica o ir a la Universidad de Santiago, a la Universidad de Chile? Ya. Yo primero que nada, yo soy extremadamente crítico frente a la discriminación a nivel de la enseñanza media y básica. Yo creo que ahí hay que tener apertura. Me parece gravísimo para el país los liceos bicentenarios de selección, en que se descrema a los colegios más pobres, se saca a los mejores para poder mostrar unos puntajes altos y tú dejas a los pobres con los pobres. Y eso me parece un desastre desde el punto de vista social. Desde el punto de vista de la educación superior, hay especializaciones en las universidades. La universidad mía, ¿por qué la pueden querer? Porque es una universidad fuertemente humanista y fuertemente ligada a las ciencias sociales. Pero hay una sola condición para que yo acepte la PSU y este tipo de selecciones. Es que si el alumno no entra a mi universidad o a la Universidad Católica, entrar a una universidad no sea un robo. O sea, que realmente vaya a una universidad donde va a aprender a su nivel, ¿no es cierto? Porque hoy día yo creo que ahí hay el problema. Entra a la Chile, entra a las universidades y hay otras en las que parecería que realmente es una lástima que se les admita, porque sería mejor que no hubiera admisión. Entonces, quiero decir, yo acepto que haya selección a nivel de educación superior, pero a condición de que todo pueda ir a una educación que sea adecuada a los niveles que él puede estudiar y que sea de calidad. Rector Benítez. Si todos quisieran ir a la Adolfo Ibáñez. Pregunto puede yo. Venir, pues. O más bien. No van a tener problemas de sala, no van a tener problemas de eso de cómo están ocurriendo en alguna universidad. Pongámoslo en ese caso hipotético. No digo lejano, pero hipotético. ¿Cómo selecciona usted?
Bueno, yo creo que hay una coincidencia en que podemos diferir de los instrumentos de selección, pero todos hablan de selección. Incluso el presidente aquí de la USET, ¿no? De la FEUSAT. De la FEUSAT dice, a mí no me gusta la PSU, yo usaría otro sistema. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa pregunta que dice ahí, ¿ingreso a la universidad que quiero? Esa es una pregunta hipotética, pero no todo el mundo puede entrar a la universidad que quiere. Todas las universidades tienen vacantes y límites. Hay mucha gente que no puede entrar a la Universidad Católica, a la universidad de todos los rectores de acá. Por lo tanto, lo primero que queda claro es que hay que seleccionar de alguna manera. El rector ha dicho que mérito, otro que tenga las habilidades, las notas, la integración. Entonces, ¿qué pasa con la PSU? El drama en Chile con la PSU es que los puntajes buenos se concentran en la gente de mayores ingresos. Puede haber todo tipo de críticas a las pruebas estandarizadas, pero la PSU está siendo un termómetro de lo frágil que es la educación escolar. Entonces, no se le puede echar la culpa a una prueba de los problemas que tienen los colegios, que todos lo sabemos que lo tienen. Entonces, mientras no exista algo concreto, yo sigo seleccionando, como me indica aquí el rector Solesi, que es el vicepresidente del CRUCH, al cual yo me he adscrito en esta parte, y a mí me parece razonable usar la PSU, el ranking, que como bien dice él, hasta ahora ha mostrado efectos numéricos, no muy grandes, pero efectos de género muy interesantes. Por ejemplo, ha mejorado mucho la preferencia de las mujeres dentro de sus primeras opciones. Es decir, y también lo que dice el doctor Sánchez, que pueden haber otras cosas que se vayan ocurriendo en el tiempo y mirando... Ahora, cualquier sistema de selección finalmente va a terminar derivando más o menos en lo mismo, que es seleccionando, digamos, por las capacidades derivadas de la educación, y muchas veces va a estar vinculado a los niveles de ingresos socioeconómicos, muchas veces. Si toda la educación escolar fuera igual, supongamos que todos los colegios fueran iguales, igual habría que seleccionar. Claro, igual. Por eso. O sea, y habría que seleccionar por mérito. Dijo algo muy claro. La desigualdad en Chile empieza en la cuna. El problema es que de ahí hacia arriba empezamos a llevar un problema absolutamente insoluble para nuestro país todavía. Y eso significa que va a haber gente que no va a tener la misma disponibilidad para estudiar lo que estudian en otro sector, donde están todas las cosas dadas, acá no hay. Entonces, frente a cualquier mecanismo de selección que podamos tener hoy día, la prueba que sea, ensayo, lo que sea, vamos a tener los resultados iguales. Con la paradoja de que el que tiene mejores ingresos, generalmente, según de hecho un estudio que le leía la propia Universidad Católica, un organismo asociado, elige por calidad, un porcentaje bien importante, y los de menos recursos terminan eligiendo generalmente... no. Claro, ¿y dónde pueden pagar? Pero por eso es que, y volviendo al tema anterior del... Lo que termina siendo, panel, perdón, un círculo vicioso, porque terminan más endeudados todavía. Claro. Pero cuando hablamos del financiamiento, por eso el tema anterior de la discusión anterior, creo que la inversión en educación parvularia, la inversión en educación escolar es clave. Nosotros hemos conversado al interior del proceso único de admisión. El ranking, claro, el ranking agrega un factor positivo de calidad, porque son muy buenos estudiantes, y también de equidad. Pero finalmente el elemento principal de equidad es que todos los niños desde los primeros años puedan estar en contacto con buenos profesores, con buena docencia, que tengan buena alimentación, con una buena educación inicial que los prepare en 20 años más, en 15 años más, para llegar mejor preparados a las universidades. No es que quiera acelerar el tranco, pero ¿cómo arreglamos el problema ahora? Porque uno no puede ponerle pausa a la educación y decir vamos a esperar 20 años, 30 años más hasta que el tema se corrija, porque hay que esperar que esto parta desde la educación preescolar. ¿Cómo lo empezamos a arreglar ahora en este tramo de la educación? Yo creo que todas las universidades hemos tomado algunos procesos remediales. Como grupo, repito, creo que el ranking es un elemento. Todas nuestras universidades tienen admisión especial. Y admisión especial, talento inclusión en nuestro caso, en otros casos se llamará de otra manera, en donde nosotros lo que hacemos es buscar a estudiantes talentosos de sectores más vulnerables, municipales, particular subvencionados, y ir a buscarlos de Arica a Punta Arenas y poder introducir a este grupo de estudiantes en nuestras universidades más selectivas, dándoles el apoyo que requieren durante los primeros años y viendo que son estudiantes que aportan diversidad, que aportan al desarrollo universitario. De esa manera, no conozco las cifras de las instituciones que están representadas por los rectores, pero nuestra institución ya va en más de un 40% de estudiantes de esas características. Deme un segundo, es que, rector Montes, no toda la universidad hace lo que hace la Universidad Católica. Usted mismo ha dicho que no todas las universidades, incluso el CRUCH, tienen la misma calidad, por decirlo así, que no todas son iguales. Así es. Entonces, digamos,
O sea, aquí estamos viendo un ejemplo, pero no necesariamente es replicable en toda la universidad, dentro del Consejo Rector incluso. Por eso yo diría, por ejemplo, yo he dicho muchas veces con relación al CRUCH, he dicho, me encantaría que dejemos la plata a un lado y nos juntemos los rectores honestamente a ver cómo nos ayudamos a ofrecer algo de calidad y nos apoyamos unos a otros, porque no puede ser que en la educación todo sea competencia. Entonces, a mí el problema, por ejemplo, de la selectividad, en todos los países entrar a Harvard es sumamente difícil, no puede entrar cualquiera, pero hay alternativas que no son perder la vida, perder años para nada. Entonces, tenemos que ayudarnos entre nosotros seriamente, porque yo tengo la impresión que hoy día los instrumentos para definir lo que es la calidad de la educación son sumamente débiles. La CNA, que tiene el sistema de acreditación, está cuestionada. Los criterios, cómo mido la calidad de una educación, de una enseñanza, no lo sabemos. A veces este asunto de los años de acreditación, hay universidades con 1, 2, 3 años, 2 años, supone... Lo que es un absurdo es una carrera ahora 5 que te acrediten por 3. Entra uno en una carrera acreditada y sale con un título que no sabe. A ver, ¿cómo aseguramos que si existe una universidad no sea un robo que un estudiante pueda ir y que le aseguren que va a tener por lo menos formarse profesionalmente correctamente? De la calidad quiero hablar. Yo creo que hoy día eso no lo tenemos con claridad. Sí. Ya hay universidades, no solo entre las privadas, yo creo que también ha habido problemas muy serios en algunas del CRUCH. Rector Solesi. Primero, yo quiero aclararte un punto, digamos. No se trata de poner el botón pausa ahora y esperar, digamos. O sea, cualquier reforma que hagamos va a tener resultados en 20 o 30 años más, no antes. No antes vamos a tener. Y va a haber una generación perdida, que es toda la que ha pasado desde, no sé, los últimos cambios educacionales, la época del 50, 60, 70, hasta ahora, digamos... Una frase, rector, que le quiero decir. Daño a muchos jóvenes. Permítame decirle, una frase bien poco alentadora para los padres que tienen a sus hijos en una universidad como la suya pero y que lo están viendo en este momento. No, mi universidad no tiene problema. Claro, pero es que me imagino los papás que están en estos momentos y dicen, apaga la tele. Se van a formar con calidad. No se cambie, por favor. Se van a formar con calidad, bien formados técnicamente, digamos, van a cumplir con todos sus objetivos profesionales, no hay problema. Porque yo digo que una reforma educacional que evidente que los resultados vamos a ver 30 años más, pero en el corto plazo no vamos a ver nada. No se puede ir a avanzar. Probablemente vamos a ver algunas cosas, pero no necesariamente los resultados. En los que esperan a corto plazo obtener resultados de la educación siempre han fracasado. Yo tengo una propuesta que al padre Monte no le va a gustar porque tiene que ver con plata, pero... no, porque si tú no se fijas en el financiamiento a las universidades, no hay ningún incentivo hoy día a recibir alumnos que tengan menos conocimiento o menos capacidad. En la educación escolar existe lo que se llama la subvención preferencial. O sea, se reconoció que educar a un alumno y llevarlo a niveles de conocimiento o habilidades que requiere significa un esfuerzo mayor. Y bien lo dice el doctor Solesi, hay que poner propedéuticos, ¿no es cierto?, programas especiales, ayudantías, como a lo mejor lo hace la Universidad Católica, y eso cuesta dinero. Ahora, lo que yo haría es cambiar el AFI que premia a puros alumnos que vienen de colegios particulares prácticamente, ¿no es cierto?, que no necesitan ese recurso, y lo pondría al revés. Premiaría a aquellas universidades que se las juegan, ¿no es cierto?, por incluir alumnos. Pero también sirven las políticas públicas, lo que voy yo. O sea, si el financiamiento público está orientado justo en lo contrario, entonces las universidades tampoco van a hacer grandes esfuerzos, salvo los particulares que hacen. Sí, deme un segundo, pero es que le tengo que ir a la pausa, pero es que usted acaba de decir algo que me dice que lo interrumpamos y cuando... le voy a decir una cosa, ustedes son demasiado académicos, andan pidiendo permiso, interrúmpalo entonces. Ya, entonces lo que te quiero decir... Diga. Así son los rectores, po. No, pero ya. Vaya, diga. No, es que uno puede abrumarse cuando habla de cómo definimos calidad, como si fuera algo que es demasiado poco abordable. Y yo creo que en calidad hay un elemento básico que es información. Y la información es qué nivel de profesores tiene una universidad, cuántos son, dónde se formaron, en qué áreas, cuántos profesores en una carrera que tiene 500 estudiantes, bueno, cuántos profesores tiene esa facultad. ¿Tiene 50 profesores o tiene 2? Hay extremos para las dos cosas. ¿Cuáles son su nivel de dependencias de infraestructura en laboratorio?
no la fachada, sino que los laboratorios para la ciencia exacta. ¿Cuál es el nivel de libros que tienen en sus bibliotecas? ¿Qué tipo de estudiantes recibe? Ya sabemos la importancia del efecto par. ¿Cuáles son las tasas de titulación que tiene? ¿Hay deserción al primer año? ¿En qué porcentaje? Todo eso pienso que la familia chilena, los estudiantes, tienen que tener esa información para poder decidir de buena manera. ¿Están diciendo por eso o están diciendo necesariamente donde pueden? Bueno, yo creo que hoy día, si no tenemos información, mucha gente se deja influenciar por propaganda, por marketing, por avisar. Yo quiero corroborar algo que debería revisarse es el marketing. Porque hay un marketing carísimo que en el fondo puede ocultar esta información que es clave. De las mayores inversiones publicitarias del año las hace la universidad. Exactamente. Yo quiero coincidir plenamente con el tema. Yo creo que el eje central de una reforma educacional o de educación superior es la calidad, eso sin lugar a dudas. Pero para tener calidad hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas. En estándares, en marcos de cualificaciones, en saber, por ejemplo, qué vamos a entender por un abogado, qué vamos a entender por un ingeniero, qué vamos a entender, para que no aparezcan ingenieros de 4, de 6, de 10 y en el fondo quedan todos garantizados. Esa discusión la tienen entre los rectores. Fíjate que cuando se discutió, y por eso yo relevo un poco la culpa a la CNA, salvo el hecho puntual que ocurrió en una presidencia. Fue un avance la CNA. Claro, cuando parte la CNA se dice que tiene que evaluar o acreditar los programas que las universidades, los proyectos que las mismas universidades presenten. La Comisión Nacional de Acreditación, que para no hablar en tanto tecnicismo a la gente que lo mejor no lo maneja. La Comisión Nacional de Acreditación. Los proyectos que las mismas universidades presenten. Que era voluntario. O sea, si la universidad quería ser acreditada, y hasta el día de hoy es voluntaria la acreditación. Entonces, como un país, el 2005, hace menos de 10 años atrás, estaba pensando de una manera tan distinta a lo que está pensando ahora. Voy a dejar planteado este tema porque creo que de la calidad es un elemento muy importante, así que lo abordamos a la vuelta de la pausa en el siguiente bloque y dejo planteada también la siguiente pregunta, y se la dejo planteada al rector Benítez, si el término o hacer cumplir en estricto rigor la ley que impide lucrar es garantía efectivamente de calidad, o debiéramos sincerar la discusión, como lo han planteado algunos, y donde no necesariamente el que una universidad lucre significa que va a ser de mala calidad. Quiero dejar planteado este tema también, ya que estamos despejando todas las aristas. Vamos a la pausa, volvemos luego al informante. Estamos de vuelta en el informante por Televisión Nacional de Chile, TV Chile, canal 24 horas y 24horas.cl. Voy a hacer una pregunta, había bajado planteado al rector Benítez, así que le pregunto, pero le voy a cambiar la pregunta y le voy a hacer otra, directamente. ¿Tiene plan maestro el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, en este tema? ¿Cree usted? Misma pregunta que le voy a hacer al resto de los rectores, por supuesto. No sabemos. El ministro habla, pero no tenemos proyecto, lo que a mí me parece bien, porque si el proyecto no va a ser tan apurado como hizo la reforma tributaria, mejor que esperemos. El tema de educación, ya lo ha dicho la presidenta, puede convertirse en el nuevo Transantiago. Ella sabe de eso. Entonces, el punto es que... No, pero mira, acá se están discutiendo cosas fundamentales, desde cómo va a funcionar el sistema de admisión, se va a terminar con el financiamiento compartido. Se quiere cambiar todo el sistema de educación chileno. Y por lo tanto hay que tomarse todo el tiempo del mundo. Ahora, ¿qué pasa con el ministro Izaguirre? Cada persona que va a ver al ministro queda contento. Y eso me parece bien insólito, ¿no es cierto? Fue el rector Solesi, cuando el ministro dijo que iba a ayudar solo a las universidades estatales, salió feliz. Después fue el rector Sánchez y yo entiendo que les dijo que se había equivocado en muchas de sus afirmaciones que hizo acá, salió feliz. Van los estudiantes de la Confech, salen como que no entienden mucho porque el ministro no da muchas respuestas, lo dijo acá, ¿no es cierto? Dice, vamos a cambiar la PSU, pero no sabemos por qué. Entonces, es de esperar que el ministro logre mediar todo esto. ¿Por qué cree usted que salen contentos? Bueno, porque el ministro les dice lo que quieren escuchar, me imagino, ¿no? Déjeme, yo sé que tiene buenos contactos, el expresidente de la FEU que está aquí, Noam Titelman, y le quiero preguntar a él también si es que alguien le ha contado a partir de estas reuniones, si están así, que todos salen contentos. A ver, yo creo que lo que pasa es que el ministro efectivamente tiene un muy buen manejo político y ha sabido equilibrar distintas demandas, pero efectivamente en algún momento va a tener que responder a ciertas preguntas. Y, por ejemplo, una pregunta fundamental va a ser cómo entendemos que se define lo público, que yo creo que al final es el centro de toda esta discusión. ¿Quién es público? O sea, ¿quién no no? está superado, como han dicho aquí los rectores. Yo creo que no está superado. De hecho, yo cambiaría un poquito el foco de la discusión. En general se pregunta
¿cuál es el derecho a ser llamado público? Yo creo que la pregunta es, ¿quién tiene el derecho a llamarse privado? Y por ejemplo, hoy día salió una resolución del episcopado donde decía que colegios privados subvencionados tenían derecho a seleccionar, tenían derecho a elegir en la admisión. Es verdad, no en los casos, no por temas familiares, pero podían seleccionar. Otros colegios privados, católicos, seleccionan incluso pidiendo ficha de bautismo. Entonces, la pregunta es, una misma iglesia católica, por ejemplo, aquí tenemos 2 universidades confesionales. ¿Es público? ¿Es público o no es público? Yo creo que es una pregunta importante que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde está lo público si es que se puede hacer ese tipo de selecciones? Y es una pregunta que el ministro creo que en algún momento va a tener que responder. Y aquí hay, bueno, fuerzas que están representadas por los rectores que también van a tener que tener una postura en ese Déjame tema. recoger y preguntar al tiro al padre Montes. A mí me parece que lo público es mucho más que si se selecciona o no. Yo personalmente fui rector de colegio, no estoy favorable a que yo seleccione porque si está bautizado o no. Pero tengo que pedirle si yo tengo un proyecto educacional, si el papá está de acuerdo con ese proyecto o no. Pero si él está de acuerdo, yo no debo seleccionar. Pero me parece que lo importante, porque aquí hay una discusión de fondo sobre... Me han dicho, por ejemplo, que las universidades estatales son pluralistas. El pluralismo hoy día es aceptar a fondo la diferencia. Y ninguna universidad es capaz de ofrecer todas las diferencias. Lean el discurso inaugural de Andrés Bello, la importancia de la teología en la Universidad de Chile. ¿Por qué no hay teología en la Universidad de Chile cuando hay en las universidades estatales alemanas? Y cuando la universidad belga de donde yo estudié o la universidad holandesa, el país quiere que haya diversidad y financia la diversidad, pero los enseña a relacionarse civilizadamente. No porque soy católico voy a ir contra los masones. El drama en Chile, sube un católico a la Chile y el peligro es que se convierta en eche para afuera a los masones. Sube un masón. Entonces, tenemos que educarnos a una vida civilizada donde hay verdadera capacidad de diferencia. Y a veces no es una universidad la que ofrece la diferencia, sino tiene que haber varias. Porque, rector Sánchez, yo sé que a usted esta crítica no le gusta, pero se la tengo que plantear que... Me encanta que usted me critique. No, si no es una crítica mía, una crítica que se la han hecho en distintos sectores, incluso otros sectores del propio estudiantado, no, evidentemente de su universidad, que dice que por qué debería recibir aportes del Estado una universidad confesional. Bueno, hay muchos elementos para responder esa pregunta, porque nosotros tenemos, estábamos hablando antes, nosotros tenemos un sistema único de admisión en donde el rector de la universidad conoce a los 5.000 nuevos estudiantes el 2 de marzo, que es el día que entramos, y ellos entran por mérito. Y nosotros no le preguntamos al estudiante si está bautizado, si es católico o no. Nosotros tenemos el mismo número porcentual de católicos en la Universidad Católica que caminando por la Alameda haciendo una encuesta. Nuestra universidad es el fiel reflejo de lo que los estudiantes afuera o adentro piensan. Usted dijo, y le quiero citar una frase que me llamó mucho la atención en la entrevista, hay varias universidades estatales en que el estudiantado está tan focalizado en cierta ideología que alumnos que no piensan así son cooptados y se restan de tener una libre expresión. Hay varias universidades estatales, ¿me podría nombrar una? No le voy a nombrar ninguna ¿Por qué? porque no me parece el momento para nombrar esa. ¿Pero cuál sería el momento? Porque digo, la gente que está viendo este debate, que quiere entender bien cómo funciona este sistema... Es que yo en ese sentido converso con los rectores cuando tengo esas críticas sobre esas universidades. Lo que yo quiero decir es que, y también lo dice Novan Titelman, expresidente de la Federación nuestra, ¿cuál es la pluralidad, cuál es la diversidad que nosotros esperamos como país? Es lo que dice el padre Fernando, es el conjunto de voces. Y entonces cuando nos dicen que nosotros como confesionales no incorporamos todas las voces, incorporamos todas las voces que tienen que ver con nuestra misión, nuestra identidad, y estamos muy contentos de aportarlo al país y esperamos que una universidad que sea masona, una universidad que sea laica, una universidad que tenga otra identidad y misión, aporte desde su propia identidad. Y aquí volvemos al tema de la información. Y entonces, con una adecuada información, los chilenos, las chilenas, las familias, los estudiantes van a saber dónde quieren
dónde se reflejan, en qué modelo educativo y dónde quieren entrar libremente. ¿Cómo se asegura? Aquí, por favor. Pero creo que también sería interesante, justamente en este debate, creo que se puede hacer exactamente la misma pregunta sobre lo público a las universidades estatales. Yo creo que se asume con demasiada facilidad que una universidad solamente por la propiedad es pública. Me gustaría saber si es que el rector Solesi también puede responder por qué la universidad, la USACH, por ejemplo, podría ser pública, además del hecho de que es de propiedad estatal. A ver, lo respondí al principio del programa, pero no tengo problema en repetirlo. En síntesis. En repetir. Por las mismas razones que dijo el rector Sánchez, agregando simplemente lo que puse de las organizaciones internacionales que señalan que la educación pública es aquella que entregan los organismos del Estado. Y quiero preguntarles, vayan pensando, porque se me da el tiempo, y es muy importante para la gente, rector. Una cosa que necesitamos que hablar de la calidad, es muy importante hablar de la calidad. Pero es a propósito del ministro, porque se hizo una pregunta muy importante. Si tiene plan maestro. Si tiene plan maestro. Yo le agradezco infinitamente dos cosas, que vea que hay problemas gravísimos de equidad y de calidad y que hay que enfrentarlos. Le agradezco infinitamente que esté conversando con lamento que no nos haya preguntado, pero hay que escuchar. Y yo pido al país que tenga un poco de sentido común, cómo coordinamos esto que es contradictorio, que hay cosas que son extremadamente difíciles de unir. Entonces, tiene que tener un genio político notable, pero creo que por lo menos está escuchando. Yo creo que ya eso es una gran cosa. ¿Tiene plan maestro, cree usted, ministro? ¿Lo está diseñando? Yo creo que hay un marco muy general, está trabajando en ese plan. El ministro ha dicho que hacer una reforma completa son más de 100 leyes. Usted se imagina que 100 leyes, lo que cuesta pasar una o dos leyes, imagínense 100. A mí me parece que también nuestra sociedad y nuestro país tiene que tener una cierta calma. El gobierno lleva un mes y medio, un mes, 10 días. No sería lógico que hoy día estuviera una propuesta de reforma educacional. Ya Andrés Benítez lo decía, han habido problemas en la implementación de la reforma tributaria por muchas aristas y muchos aspectos. Entonces yo creo que tenemos que dar pasos firmes pero pausados. El mismo ministro ha dicho que en educación superior los proyectos de ley van a ir en el segundo semestre y que tenemos varios meses para ir aportando. Y me parece que la prudencia indica de que escuchar a todos los actores, a mí me gustaría que a lo mejor ahí lo llama, recibiera, al segundo semestre. Me consta que recibió al conjunto de institutos profesionales. El programa de la presidenta Bachelet, digamos, es el plan maestro que tiene. Claro, pero eso es un marco muy general que tiene que ir. Tiene que moverse. Hacer la Y creo que lo valioso es, como dice el padre Montes, que está escuchando. Porque los ministros anteriores que tuvimos hace poco tiempo, digamos, no escuchaban a nadie. No escuchaban. No escuchaban nada. Rector Benítez, si me lo pudiera reflejar en una línea para ser lo más nítido posible, ¿cómo debiese establecerse la calidad en una universidad? Que se garantice esa calidad, además. Es una buena pregunta. Para eso me En pagan. una línea no la puedo responder. Hay muchas variables, ya el rector Sánchez dijo muchas de ellas al principio, la calidad de sus profesores, el número de profesores, su biblioteca, los años que se demora un alumno en graduarse, las tasas de deserción, ¿no es cierto? Algunos consideran, por ejemplo, los ingresos cuando salen los alumnos para ver si se cumple al menos la promesa monetaria. Y todo eso está reflejado en parte en la acreditación, proyecto de que fue retirado, pero esperamos que se reponga, ¿no es cierto? Y en parte, ¿no es cierto?, vigilando con la superintendencia que las universidades cumplan su deber. Rector Montes. A ver, hay distintos elementos. Por de pronto, yo creo que una universidad tiene distintos niveles. Tiene investigación. Entonces, y la investigación no solo tiene que ser para que sea carrera del profesional, sino una contribución al aumento del saber y al progreso del país. Me parece extremadamente importante que una universidad también se mida por la formación integral de las personas. Hoy día tenemos el peligro, que te lo dicen todos los especialistas, de una especialización profesionalizante. Termina sabiendo mucho de muy poquitito, personas con una ignorancia capital. Una buena universidad tiene que tener las capacidades de formar a un ser humano que es capaz de amar, de mirar la belleza, de vivir, de tener sentido en la vida. Si no, es una cerrazón intelectual muy peligrosa. Nosotros,
hemos tenido invitado por el CRUCH a un especialista inglés que dijo que las universidades de calidad deberían depender del Ministerio de Economía. O sea, para él, la calidad era la universidad que ayuda a la productividad del país. Yo digo, ayude a la productividad del país me parece bien, pero una universidad tiene que formar seres humanos y tiene que formar profesionales de primera, seres humanos de primera con una visión integral Ayudar a pensar el país. y con capacidad, por ejemplo, de responsabilidad cívica. Dame la definición también de la calidad en una universidad y cómo garantizar esa calidad. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas, componentes. Yo creo que hay elementos que... Algunos que no se haya dicho aquí, a ver. En los cuales nosotros deberíamos ponernos de acuerdo, en general, todos los que trabajan en este tema. Por ejemplo, el rector Sánchez planteó claramente, digamos, cómo son los cuerpos académicos que en una determinada institución, si los hay o no los hay. Es difícil entender una universidad en que no haya algo de investigación, especialmente relacionado con la docencia, cosas... O sea, no es posible tener una universidad solo con profesores part-time y algunos profesores jornada completa. Tiene que haber un mínimo de investigación para que se permita que esa docencia florezca, vaya creciendo, digamos, y también haya una presencia en el medio, que es lo que la universidad del país desea, digamos. O sea, y yo creo fuertemente, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos problemas con una carrera en particular, filosofía. No hay gente que esté en filosofía. Yo, personalmente, como rector, nunca voy a cerrar, digamos, una carrera de filosofía porque no llegan alumnos. Pero me parece extraordinariamente malo para el país que no hayan interesado en estudiar filosofía. Y a las cosas que usted ha agregado, ¿qué adicionaría a esto de la calidad en la universidad? Sí, yo ya dije lo que me parecía como más básico, pero quiero reforzar el tema de la generación de nuevo conocimiento y de la investigación. ¿Por qué estudiar en una universidad donde se investiga es importante para un estudiante de pregrado? A mí me parece que los profesores que están en universidades que se investiga están primero en la frontera del conocimiento, están con redes internacionales, están cuestionándose el saber y aplicando ese nuevo cuestionamiento en la enseñanza directa. Permiten que los estudiantes, nosotros tenemos un programa muy interesante de ambientación a la investigación desde el pregrado, porque los estudiantes, mientras más jóvenes son, más inquietos y más posible generar en ellos y despertar en ellos a futuros investigadores. Me parece que las universidades, particularmente en Chile, que concentran el 95% de la generación de nuevo conocimiento, que se traduce en patentes, pero que se traduce también en el área de las ciencias sociales, en el área de las humanidades, en el área del arte. Entonces, me parece a mí que hay que hacer un esfuerzo como país para potenciar la generación de nuevo conocimiento en nuestras universidades. Hay que leer la literatura actual, por ejemplo, Excelencia sin alma, escrita por el decano de la Universidad de Harvard, en que dice, nos hemos lanzado como locos a la investigación, buscamos premios Nobel, los profesores están cada uno con su investigación y hemos descuidado la atención del estudiante y la docencia. Entonces, hay que equilibrar, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que equilibrar las cosas, porque la universidad es una comunidad de maestros y alumnos que buscan la verdad y prestan un servicio al país. Buena esta conversación. Oye, ¿te puedo responder lo que no me dejaste? Me ha criticado el rector este. Yo creo que en las universidades no puede haber lucro, no porque esté en la ley. Ya. Yo creo que la universidad no puede tener lucro porque siempre los recursos son insuficientes para todo esto que están hablando los rectores. Así que quisiera zanjar ese tema porque muchas veces dice, bueno, la ley lo dice así. Yo zanjaría esto así, no hemos podido zanjar lo público, lo privado, a lo mejor, pero no puede haber lucro en las universidades. No hay buenos ejemplos de universidades de calidad y lucro al mismo tiempo. Y por lo tanto, dado que además la ley lo dice, yo no innovaría en eso. Perfecto, es un buen tema este. Estoy un poco perdido a esta altura, señor director. ¿Me tengo que ir a una pausa comercial? ¿O ya? Sí, ya. Voy a dejar plantear esta pregunta, que es completamente diferente. ¿Cómo encuentran ustedes que hablan los periodistas? ¿Lo decimos al tiro? Sí, al tiro. Muy bien, pues. Tú hablas muy bien. No. Los periodistas tienen su manera de hablar y particularmente cuando las noticias son más o menos las mismas todos los años, tienen más o menos la misma frase todos los años. No sé si podemos ver ese tuit que está ahí que establece exactamente un ejemplo
de cómo se hablaba para el fin de Semana Santo. Figuramos en un peaje en medio de la operación retorno después del éxodo masivo de capitalinos, tacos de proporciones en los peajes. Clichés de prensa fue la cuenta Twitter que escribió eso. Da para harto y de hecho nosotros salimos a buscar los clásicos clichés de prensa. Se los vamos a presentar a la vuelta de la pausa comercial con rostros de prensa conocidos. ¿Cuáles son sus clichés favoritos y los no tanto? Ya lo vamos a comentar incluso aquí con los rectores para extender un poco el ambiente. Sigue el informante. Y eso, pues yo decía antes de la pausa que los clichés de prensa están a la orden del día. Hay una cuenta que se llama Clichés de Prensa que tuiteó el fin de semana esta frase que era muy típica de los periodistas haciendo como especie de móvil en la operación retorno ahí en el peaje, con frases hechas. Franco Ferreira salió a buscar esos otros clichés de prensa y le fue a preguntar a los periodistas. Este es el resultado. El tema de los clichés. Las frases abundan. El hecho fue perpetrado en altas horas de la madrugada en plena vía pública. Para saber de su uso, estamos desde el lugar de los hechos. Sí, es desde el lugar de los hechos, ¿cachai? Como, ¿por qué rellenáis tanto? Si las notas podrían ser más cortas y más al callo, no sé. Pero bien nos corrige Sichel, caemos fácil en dantesco error. El escenario dantesco sirve para todo. Me encanta el concepto de dantesco incendio, porque nunca pensé de que Dante Alighieri era bombero. No, la palabra dantesco está bien. El problema es la repetición. La reiteración de una palabra es ausencia de vocabulario. Y así caemos en los clichés, verbales o visuales. Los dos hablamos y en este momento sale el sonido. Ese es un cliché. Claro, ese es un cliché. Y lo mismo se ve en una inundación, con el agua metida hasta la mitad del cuerpo, hablando acerca del escenario dantesco. La lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! Pues, Híjole. No, pero hay un lugar que es el lugar más cliché de nota televisiva en Chile. Como vamos a la esquina de Lion a hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la reforma tributaria? ¿Pelé o Maradona? ¿Qué opinas de Kenita Larraín? ¿Qué es lo más odiado y recurrido en despachos periodísticos? El más odiado y el más recurrido por todos es Noticia en Desarrollo. ¿Tú has encontrado algo en que uno pueda reemplazar eso, no? Noticia en Desarrollo. En otras ocasiones el periodista se mete en lo que llamamos jardines verbales, donde está la espesura y el ramaje que te tratas de colgar de estos salvavidas semánticos a como de lugar. Vaya dantesco amasijo de vegetación. Lo que pasa es que recurrimos a los clichés porque son eficaces para salir del paso. Es como rompemos nuestra programación habitual para dar una información de último minuto. Pero falta sentirse como en la casa, porque tú en la casa no dirías eso. En mi casa yo siempre hablo así. Hacemos una interrupción a nuestros juegos habituales porque vamos a pasar a la cena. En resumen, reiteramos. El periodismo tiene que subir su nivel de vocabulario y esa es una búsqueda que hay que hacer, de todas maneras. ¿Qué le digo? Dantesco silencio. Me quedé sin palabras. Tratar de evitar ese tipo de frases es clave. Y si lo hago, me avergüenzo. No, y ahí todo se transforma en un escenario dantesco, entonces trato de evitarlo. Excelente. Muchas gracias a todos los que participaron además en esta conversación a partir de esta nota que hace Franco Ferreira recogida de un tuit que nos pareció que valía la pena. A propósito de Twitter, las redes sociales, les quiero contar a los rectores, a quienes aprovecho de despedir y agradecer por haber estado durante más de una hora debatiendo y conversando sobre educación y reforma, es que lo más comentado en Twitter, en las redes sociales, sigue siendo rectores debaten, lo que da cuenta además del interés de la gente también precisamente por comentarlo a través de estas plataformas. Muchas gracias a los 4 rectores por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Sigue Hora 24 en el canal 24 Horas. Hay noticias en 24horas.cl, la programación de TV Chile y ya viene medianoche. Yo me junto con ustedes mañana en Vía Pública y el próximo martes en El Informante. Que estén bien, buenas noches.